ponerle a grabar la clase y voy a dejar listo después para tomar la asistencia. Ahí está entrando uno más. Y empezamos, muchachos. Bueno, hoy día la idea es que podamos hablar de mecánica ventilatoria, que en el fondo es explicar de qué manera se ocasiona el ingreso y la salida de aire de los pulmones. Ya en la clase pasada debatimos el concepto de ventilación y el concepto de respiración. Por eso estamos hablando hoy de mecánica ventilatoria, porque lo que se busca es mover el aire, simplemente. Y para ello nosotros utilizamos una serie de principios físicos sencillos para generar presiones dentro de la caja torácica, ¿ya? Y dependiendo de cómo ocurran esas presiones, el aire simplemente va a entrar o va a salir, ¿ya? Es un fenómeno mecánicamente sencillo. Nosotros ocupamos un músculo muy importante que es el diafragma, el principal músculo respiratorio, pero también usamos otros músculos que se encuentran entre las costillas, se llaman intercostales, que son los que, por ejemplo, nos permiten toser, nos permiten estornudar, y vamos a hablar un poco de todos esos músculos. Lo primero, y voy a compartir esta pantalla entonces con ustedes, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que hablar es, bueno, acá nos dice mecánica ventilatoria, es el concepto de presión. El concepto de presión de un gas. Hasta donde yo entiendo, este concepto se ve en química, pero parece que se ve en octavo. Así que a lo mejor todavía no lo han visto. Bueno, de un modo muy simple, voy a borrar al tiro ese uno porque ese uno lo pongo yo para después entenderme al momento de buscar la imagen. Ya, ese uno no tiene más sentido que ese. Bueno, acá. La presión de un gas nosotros la entendemos como una medida de la frecuencia de choques de un gas sobre un recipiente. Es decir, cuántas veces está chocando las partículas de un gas sobre un recipiente que lo contiene. En este ejemplo que tengo dibujado, diré que el recipiente es este cuadrado. Y adentro hay una cantidad determinada de partículas de ese gas, y por fuera hay otra cantidad determinada de partículas de ese gas. Bueno, ese gas está en constante movimiento. Por lo tanto, hay partículas de ese gas que están chocando desde afuera hacia adentro y hay partículas que están chocando desde dentro hacia afuera. ¿Ya? Mister, no entiendo eso del gas. Esas partículas que están ahí serían un gas. Imagínate que son pelotitas de ping-pong que están dentro de un recipiente. Las partículas son moléculas muy, muy, muy pequeñitas, nosotros no las podemos ver, pero constituyen la materia de ese gas. Por una cuestión de termodinámica, por una cuestión de física en realidad, el mundo, todo en el fondo, siempre se está moviendo. Todo se está moviendo. Pero cuando algo está caliente, se mueve más. Por ejemplo, si tú pones el hervidor eléctrico en tu casa, cuando el agua está fría, no se mueve nada, pero cuando el agua está hirviendo, empieza a vibrar, porque el calor aumenta la frecuencia de los choques. Ahora, si hablamos de un gas, nosotros vemos que esos choques corresponden a los movimientos de esta partícula que se está moviendo y de repente ya no se puede mover porque hay un recipiente, entonces choca. Así funciona. Bueno, si tú tienes partículas que están chocando desde afuera, desde adentro hacia afuera, hay otras que están chocando desde afuera hacia adentro, porque afuera también hay aire, afuera también hay un gas. Y en la medida, voy a ponerme yo ahora, en la medida que esos choques sean sincrónicos, o sea que estén chocando con la misma frecuencia, las presiones son iguales, son exactamente iguales. De hecho, hay una aplicación práctica de esto que probablemente ustedes han visto. Voy a compartir nuevamente esta pantallita. Nos dice, el gas naranja se está moviendo y choca con el recipiente por dentro y por fuera. Eso es lo que está ocurriendo siempre. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas veces choca de fuera hacia adentro? Ese es el concepto de presión. Si la cantidad de choques que hay de fuera hacia adentro es igual que la cantidad de choques que hay de adentro hacia afuera, nosotros decimos que las presiones están igualadas. ¿Ya? Que están igualadas. O sea, podríamos decir que en este caso la presión
externa sería igual a la presión interna. Si es que, insisto, la frecuencia de choques es la misma. ¿Ya? Bueno, la presión de un gas depende de varios factores y yo les quería mencionar un ejemplo que a lo mejor ustedes han visto. No sé si alguien tiene la experiencia de haber llevado un paquete de papas fritas sellado a la cordillera. No. ¿O no la tienen? Bueno, lo que pasa muchas veces es que se inflan y a veces se revientan, incluso por una diferencia de presión, pero lo vamos a explicar después entonces. No es problema por ahora. Ah, Ah, mister, ¿cómo se ¿sí? llamaba? ¿Presión igualada se llamaba Esas cuando son la presiones misma cantidad? iguales. Claro, si las presiones están iguales, hay un equilibrio en el fondo. No se produce nada en este caso. Aquí no pasa nada. ¿Ya? En ese ejemplo. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. El número 2. Insisto en que el número 2 yo lo pongo para que sea fácil después ubicar en la... Cuando estoy buscando la imagen, ¿eh? No tiene ningún sentido la existencia de ese 2, por eso prefiero borrarlo. ¿Ya? Bien. Ahora pensemos en esta situación. Tengo acá, voy a usarlo despacito, un recipiente. Deme un segundo, vengo un segundito, que justo viene alguien a preguntar una cosa. Vengo al tiro. Ya volví. Perdón, era un despacho. Ahí sí, ya, ahora volví. Perdón, muchachos, es que justo llegó correo, o sea, digamos, un despacho de un artículo. Bien, volviendo. Tenemos acá dos situaciones. Hay una situación en A, donde hay muchas partículas de un gas dentro del recipiente y hay pocas partículas fuera del recipiente. Lo que va a pasar aquí es que la cantidad de choques que hacen estas partículas de adentro es mayor que la cantidad de choques que hacen las partículas de afuera. En esta circunstancia, el equilibrio se nos pierde. En este caso, la presión del gas interno es mayor que la presión del gas afuera. ¿Ya? En palabras simples, hay muchas más partículas que quieren salir de este recipiente que partículas que quieran entrar. ¿Qué pasaría entonces, muchachos, si por algún motivo se rompe este recipiente? ¿Qué va a pasar con las partículas del gas? En este caso, se van a mover desde adentro hacia afuera. Eso es lo que va a pasar. Es el equivalente a cuando uno infla demasiado un globo y este globo se revienta. El globo se revienta porque hay tantas partículas de gas dentro del globo que hacen mucha presión. Tanta presión que el globo no resiste y se revienta. ¿Ya? En este ejemplo también nosotros podemos decir que hacer vamos a ver, un gruesecito. En este ejemplo, nosotros podemos decir que la presión dentro del gas, ¿ya?, es positiva o es mucho más grande que la presión que está afuera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a pasar aquí es que el gas se mueve desde adentro hacia afuera. En el caso B, en cambio, es todo lo contrario.
En el caso de lo que yo tengo, son muchas partículas afuera que están haciendo presión y pocas partículas adentro haciendo presión. Por lo tanto, acá se invierte la situación, y si yo rompo esto, si esto se revienta, Se desconectó. En medio de mi clase. Ahora. lo que va a pasar... Y no sé qué hacer. Denme un segundito, muchachos. Yo le dije a los niños también que me esperaran. Para que vean qué me pasa. Se mudó activado. Que no funciona perfecto. Deberíamos cambiar nuestras pizarras tal vez. Siguiendo, ya. Que mi señora también es profe y estaba con un problemita. Bien, volviendo. Ahora sí. Acá. El otro caso, decíamos nosotros, es qué pasa en este ejemplo. Si es que yo rompo esta pared, bueno, lo que va a pasar en este caso es que las partículas van a tender a entrar. En palabras simples, un gas siempre se va a mover desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Eso siempre va a pasar. Ahora, ¿cómo yo traslado todo lo anterior a mecánica ventilatoria? Bueno, simplemente yo analizo esto. Nuevamente ese S3 es solamente para orientarme. Lo borramos. Ya, acá estamos. Nuevamente entonces. Yo tengo acá una situación donde hay un individuo, tiene sus pulmones adentro y tiene unas vías respiratorias, y afuera hay una determinada presión de un gas, y adentro hay otra determinada presión de un gas. En este caso, tal como está descrito allí, lo que debiese pasar es que el aire debiese entrar. Y debiese entrar porque la presión acá es mayor que la presión acá, que una presión menor acá. ¿Ya? Ahora, No entendí eso. simplemente son presiones. ¿Ya? Son presiones. Voy a hacer este dibujo un poco más dinámico. ¿Ya? Voy a borrar esto para explicar cómo funciona el asunto. Si nosotros analizamos la forma, lo voy a hacer más gruesecito, ¿ya? La forma de nuestros pulmones es más o menos así, ¿ya? Tiene esa curvita, ¿ya? A nivel pulmonar, y acá vamos a poner digamos, las vías respiratorias. ¿Ya? Esa es la tráquea, esa es la vía respiratoria. Bien. La forma que tiene aquí abajito es súper importante. Aquí abajo hay un músculo.
aquí abajo hay un músculo, que ustedes lo conocen, que se llama diafragma. ¿Ya? Cuando el músculo diafragma se contrae, lo que ocurre con él es que se aplana. ¿Ya? Como se aplana, lo que pasa con los pulmones es que bajan acá. Recuerde que antes estaban aquí. Antes estaban aquí. Ahora los pulmones bajan y tiene el mismo efecto que tendría la siguiente situación. El hecho de que bajen hace que aumente, perdón, acá. El hecho de que baje el diafragma hace que aumente este espacio. Y como este espacio aumentó, este volumen aumentó, hay que llenarlo con algo. Si ese volumen está aumentando, ¿con qué lo lleno? Bueno, simple, con el aire que entra. Por lo tanto, cuando nuestro diafragma se contrae, hace que los pulmones bajen, aumentan su volumen y por lo tanto se inflan los pulmones. Es un ejemplo muy similar a lo que pasaría si tú tienes lo siguiente. Vamos a dibujar acá. Tú tienes una jeringa, tiene acá el émbolo, la cosita negra que va dentro de la jeringa, digamos. Aquí tiene ese palito que lo tira. ¿Qué pasa cuando nosotros, voy a tirar aquí, ¿qué pasa en una jeringa cuando nosotros tiramos del émbolo hacia abajo? El ¿Qué agua pasa? sale por donde puede salir. Si tiramos, en este caso la jeringa está de cabeza, digamos, está de punta hacia arriba, ¿ya? ¿Qué pasa si en este caso yo tengo aquí mi jeringa y tiro la jeringa hacia abajo? No la tengo en agua, la tengo en aire. ¿Qué va a pasar con este espacio? Bueno, ese espacio va a aumentar, el émbolo ya no va a estar aquí, el émbolo ahora va a estar más abajo, va a estar más abajo, si tú lo moviste, y por lo tanto, como el émbolo bajó, la consecuencia es que entra aire. Tan simple como eso. Ahora, si yo ahora muevo el émbolo para arriba, muevo el émbolo para arriba, de modo que esto se desplaza, y ahora el émbolo ya no está acá abajo, sino que el émbolo está aquí arriba, ¿ya? Si el émbolo está allá arriba, ¿qué pasa ahora con el aire? Va para afuera. El aire va para afuera, evidentemente, ¿ya? Ocurre exactamente lo mismo. Si yo abro aquí los pulmones y los tiro más abajo, hago que el aire entre, ¿ya? Si ahora yo hago lo siguiente con el diafragma, acá. Si ahora el diafragma lo hundo, la goma, ahora sí. Si el diafragma lo llevo hasta allá, bueno, lo que va a pasar es que voy a empujar a los pulmones hacia arriba, los pulmones van a quedar ahí. Como se hacen más chiquititos, simplemente el aire sale. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo en términos de mecánica ventilatoria es generar presiones. Cuando yo bajo, voy a borrar todo lo de acá. Acá. Voy a borrar todo lo de acá. Y vamos a partir de ese esquemita, ¿ya? También, ¿sabes? También lo voy a borrar. Voy a hacerlo todo de nuevo mejor. Vamos a partir, voy a simplificar el dibujo, ¿ya? Vamos a partir por lo siguiente. Tengo una situación como esta, de café. Ahí dije que iba a simplificar el dibujo por si acaso, ¿ya? Digamos que estos son los pulmones, ¿ya? No, no se parece. No, no me gusta simplificarlo. Lo voy a hacer bien mejor. Ya. Lo voy a simplificar en términos de
de hacerlo ahí. ¿Ya? Si estos son los pulmones, digamos en estado de reposo. ¿Ya? Hay dos situaciones en las que los pulmones se pueden mover. Una es inspirar y la otra es expirar. Recordar que inspirar es cuando el aire entra. Para inspirar, lo que va a ocurrir es que los pulmones se hacen muy bajos, muy bajos. Pero, mister, en el dibujo que dibujó de los pulmones en reposo, Sí, ahí ambas. el diafragma está bien. O sea, No, ahí en realidad tengo que mejorarlo. Tengo que mejorarlo. En realidad, en este dibujo, los pulmones no están así. ¿Ya? Y tenés razón. En realidad en este dibujo, los pulmones están más o menos así. ya, ¿Ya? Más gracias. o menos así. En la inspiración, lo que ocurre es lo siguiente. Lo voy a escribir en el color del diafragma, digamos. El diafragma se aplana. ¿Ya? Como el diafragma se aplana, la presión intrapulmonar, o sea, la presión dentro del pulmón, desciende y entra aire. ¿Ya? O sea, en la inspiración, la presión disminuye. Como esa presión disminuye, la presión de afuera se hace más grande, más prominente, y por lo tanto el aire entra. Eso es lo que pasa. ¿Ya? ¿Y cómo se logra eso? Simplemente con un descenso diafragmático, un aplanamiento diafragmático. Ahora, en la expiración, en cambio, el pulmón se va muy arriba. Algo así. Entonces, el diafragma ahora tiene esa forma. Está ultra caricaturizado, no es tan así ya. Pero tendríamos que decir que en este caso el diafragma se relaja. Ahora, voy a proyectarme yo. Ojo con eso, que el diafragma se relaja, pero no tanto. Si nosotros queremos hacer una expiración forzada, botar mucho aire, ahí nosotros ocupamos los otros músculos que yo les decía, que son los músculos que están entre medio de las costillas. Nuestra parrilla costal, nuestro tórax, es como un acordeón. Un acordeón, recordemos que un acordeón tiene piezas fijas, ¿ya? Tiene como unos alambritos, y entre ellos tiene una membrana, una pieza móvil. En el caso de nosotros es lo mismo. Las varillas del acordeón vendrían a ser nuestras costillas, ¿ya? Y entre medio de nuestras costillas, nosotros tenemos unos músculos. Esos músculos se pueden contraer, y por lo tanto, cuando se contraen, es lo mismo que cuando tú tienes un acordeón y lo aprietas, lo presionas. Cuando nosotros contraemos nuestros músculos, podemos botar mucho más aire. Ya, eso es lo que hacemos, bueno, cuando estamos haciendo deporte, por ejemplo, o un ejemplo súper simple, cuando ustedes se ríen mucho, después le duelen las costillas, o cuando han estado durante muchos días con tos, también después ustedes dicen que les duelen las costillas. En realidad lo que duele son los músculos que trabajaron tanto que como que se acalambran, como que se saturan. Esos músculos ayudan a botar el aire también. Ahora, tenemos dos tipos de músculos intercostales, pero hay unos que ayudan a inspirar, hay otros que ayudan a expirar. Cuando nosotros queremos expirar completamente, botar todo el aire, lo que hacemos es empujar el diafragma hacia arriba y además apretar las costillas. Es como exprimir el tórax. Lo apretamos de todos lados. Lo apretamos de las costillas y lo apretamos desde el diafragma. De modo que los pulmones se hacen tan chiquititos que lo único que les queda hacer es botar todo el aire. Esa es la idea dentro de la mecánica ventilatoria. Entonces,
Entonces, acá. Entonces acá, en este dibujito, para explicarlo con mayor precisión, tenemos que decir que no solamente el diafragma se relaja, sino que también los músculos que están acá, en la parrilla costal, esos músculos, ¿ya? Se contraen y apretan la parrilla. Y de esa manera el aire sale. ¿Ya? Eso en cuanto, como les decía, a la mecánica ventilatoria. Ahora, vamos a guardar y vamos a dar otro perfil. Entonces, en la inspiración, el diafragma desciende creando una presión negativa dentro del tórax. Por lo tanto, el aire se mueve hacia el interior de los pulmones. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la inspiración. ¿Ya? Por lo tanto, el aire entra. Como finalmente la inspiración depende de una cuestión de presiones, tú también puedes inflar, entre comillas, inflar un pulmón si le aportas presión desde afuera. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las maniobras de reanimación. ¿Ya? Cuando una persona se está ahogando, por ejemplo, y está inconsciente y no está respirando, lo que hace el salvavidas o la persona que está a cargo de ese rescate es que le echa aire con su sistema respiratorio, le tira aire a la otra persona que está inconsciente. Si sopla con fuerza, entonces el aire va a entrar, porque lo que se requiere es que la persona que está dando la respiración sople con más fuerza, que es la resistencia que pone la otra persona. No hay más que eso. Eso es lo que hace una máquina, un ventilador mecánico, que están tan de moda actualmente. Lo que hacen es que le meten un tubo directo a la tráquea, ¿ya? Y esa máquina es capaz de generar presión para inflar el pulmón con el aire que se le está dando. Usualmente una mezcla, en todo caso se le hace una mezcla con oxígeno, nitrógeno, qué sé yo. Y esa mezcla es la que se les da a las personas que están conectadas a un ventilador mecánico. Por eso es que se habla de ventiladores mecánicos y no de respiradores mecánicos, como les había dicho. Para la inspiración, el músculo más importante es el diafragma. Si nosotros hacemos una inspiración profunda, lo hacemos porque nuestro diafragma se contrajo para generar un aplanamiento máximo, de modo que aumentó el volumen pulmonar, y esos pulmones que aumentaron su capacidad tienen que llenarse con algo, y se llenan con el aire que entra desde el exterior. ¿Ya? Ahora, la expiración es un poquitito más compleja, y vamos a escribirlo también. La expiración es consecuencia del relajamiento del diafragma más la contracción de los músculos. Se llaman intercostales. Se llaman intercostales porque están entre medio de las costillas, de los músculos intercostales, esto es internos, más la liberación de energía
elástica almacenada en las costillas durante la inspiración. ¿Ya? Eso es en la expiración. Yo les decía que es más complejita. Ahora, un par de aclaraciones. ¿Ya? De este punto, de la liberación de energía elástica almacenada en las costillas. ¿Ya? Cuando nosotros inspiramos, cuando tomamos aire, las costillas se expanden. Las costillas, acá estoy nuevamente, las costillas que estaban así, se expanden, se estiran un poco. Recuerden que en las costillas nosotros tenemos cartílago en la parte anterior, por lo tanto se pueden expandir un poco, no es un músculo rígido, o sea, no es un hueso rígido, tienen un cierto nivel de expansión. Es más, las costillas atrás, donde articulan con la columna, son una especie de bisagras, como las bisagras de las puertas que les permiten girar. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tomamos mucho aire, cuando inspiramos, las costillas se extienden. Y por lo tanto ahí queda acumulada una tensión, una energía, se llama energía potencial elástica. De modo que cuando quitamos la fuerza que las está manteniendo abiertas, vuelven a su posición original. Y al volver a su posición original, ¡pum!, botan el aire. ¿Ya? Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando inspiramos, ¿ya? Cuando estás haciendo algo así, que haces... Ese de la relajación se da solo porque las costillas volvieron a su posición original. Y además porque el diafragma, al relajarse, vuelve a su posición original. Entonces, dentro de la dinámica ventilatoria, tenemos que considerar esos apartados al menos. También es importante considerar esto, que aparecen acá descritos, estos músculos que se llaman intercostales internos. Esos son los músculos que ayudan en la expiración. Nosotros tenemos otros músculos que se llaman intercostales externos, pero eso ayudan en la inspiración. Los internos ayudan en la expiración. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad? Simplemente mover el aire desde donde hay una zona de menor presión a donde hay una zona de mayor presión. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Con esta parte al menos? Ya, esa es la... Perfecto. Esa es la mecánica ventilatoria. Ahora tenemos que ver un poquitito otro asunto importante, que es, lo voy a dibujar acá, guardar, borrar todo, y voy a volver a un dibujito que ya he hecho antes, que es el dibujo del alvéolo. ¿Ya? Con el capilar al lado. El capilar al lado. ¿Ya? Y vamos a dibujar lo siguiente ahora. Voy a hacer que eso, en realidad me sale mucho más fácil hacerlo así, que eso representa el oxígeno. Y que eso representa al CO2. ¿Ya? Bueno, aplicando este mismo concepto, recordemos que el concepto de presión de los gases determina la presión que hace, o la cantidad de choques que hace un gas sobre un recipiente que los contiene. En este caso, este recipiente es el alvéolo por una parte y es el capilar por el otro lado. En una arteria que está llegando a un alvéolo, mirando el dibujito, ¿dónde hay una mayor presión de oxígeno? ¿En el alvéolo o en el capilar? Alvéolo. En el alvéolo, ¿verdad? ¿Mister Ahí- no quiere una arteria? Eso- ¿El capilar? bueno, sí, es que en realidad se llaman capilares. Sí, podemos ponerlo como una arteria si tú quieres también. Lo que pasa es que las arterias son gruesas. ¿Ya? En realidad es un capilar. Ya.
pero si quieres lo ponemos como arteria también. ¿Ya? Efectivamente, la presión de oxígeno dentro del alvéolo es alta, y la presión de oxígeno en el capilar es baja. Por lo tanto, aquí entendemos el concepto de por qué el oxígeno termina entrando. Por una cuestión de presión. ¿Ya? Por el contrario, la presión de CO2 dentro de la arteria o del capilar es mayor que la presión de oxígeno dentro del alvéolo. Por lo tanto, la presión de CO2 capilar es mayor que la presión de CO2 alveolar. Y eso determina que el CO2 salga. Así nosotros podemos explicar bien el intercambio gaseoso en términos de presiones. Y además podemos dar un error que muchas veces la gente dice, tengo un minutito para explicarlo, pero hay mucha gente que dice que cuando uno sube a la montaña, la cantidad de oxígeno en la montaña es menor. Y eso no es verdad. En el oxígeno, en la montaña no hay menos oxígeno. Lo que ocurre en la montaña es que la presión del oxígeno es menor, porque estamos en altura. Y como la presión del oxígeno es menor, se dificulta el intercambio. Pero no es que haya menos oxígeno, hay la misma cantidad. ¿Ya? Dudas respecto de mecánica ventilatoria. ¿Ya? Siempre piensen, como les decía en el caso de una jeringa, ocurre de la misma manera, solo que en el caso nuestro, en vez de ser un émbolo, lo que sube y baja es el diafragma. ¿Ya? Y el aire que se mueve es básicamente lo mismo. ¿Todo bien, muchachos? Voy a tomar la fotografía de la asistencia. Todo bien. Mister, ¿cuál es Asistencia la tomada. definición de inspiración? El ingreso de aire a los pulmones. Ah, Esa es la inspiración. Ingreso de aire a los pulmones y la expiración